Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de 1 millón. Imagina por un segundo que estás a punto de pagar un café con unas monedas olvidadas en tu bolsillo, y sin saberlo, estás dejando escapar una fortuna que podría cambiar tu vida para siempre. Suena exagerado, casi imposible, ¿verdad? Pero en el mundo de la numismática, lo imposible ocurre más veces de las que la mayoría de la gente quiere admitir. Y hoy vamos a hablar de una de esas piezas que parecen invisibles, comunes, casi insignificantes, pero que en realidad pueden esconder un valor de hasta cientos de miles de dólares. El cuadro de Washington de 1965 sin marca de seca. Y aquí es donde empieza el dilema que separa a dos tipos de personas, el que ve cambio suelto y el que ve oportunidades. El que gasta sin mirar y el que observa con precisión de coleccionista. Porque mientras millones de estos cuadros circularon sin importancia en los años 60, unos pocos, extremadamente raros, escaparon con errores que hoy los convierten en verdaderos fantasmas del mercado. Pausa aquí un segundo. Antes de seguir, piensa en esto: ¿cuántas monedas tienes ahora mismo en un cajón, en un frasco, o en el auto? ¿Y si una de ellas valiera más que tu coche? El cuadro de 1965 marca un punto crítico en la historia de la moneda estadounidense. Ese año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos realizó un cambio monumental: se eliminó la plata de las monedas de 25 centavos para reemplazarla por una composición de cobre y níquel. La razón fue económica: el país necesitaba reducir costos debido al aumento del precio de la plata. Pero en medio de esa transición masiva, algo ocurrió: errores. Y no errores cualquiera. Errores casi imposibles de rastrear. La mayoría de los cuadros de 1965 no tienen marca de seca, porque fueron acuñados en Filadelfia. Eso es normal. Pero lo extraordinario comienza cuando algunas piezas muestran anomalías en el metal. Imagina un sistema industrial produciendo millones de monedas por día, y de repente, una pequeña cantidad de planchetes equivocados se cuelan en la línea de producción. Algunos eran planchetes destinados a monedas de plata antiguas. Otros tenían composiciones incorrectas. Y unos pocos presentan características que desafían la lógica del proceso de acuñación. Aquí viene un punto crucial que muchos pasan por alto: no es el año lo que hace valiosa a la moneda, es el error dentro del año. Y ahora, atención. Revisa tu bolsillo mental por un segundo. ¿Has visto alguna vez una moneda de 1965 que se sienta diferente? Más pesada. Más brillante. O con un tono ligeramente distinto al resto. Si es así, no la ignores. Entre los errores más buscados en el cuadro de 1965 están los conocidos Silver Planchet Errors, donde la moneda fue acuñada accidentalmente sobre un disco destinado a monedas de plata. Esto cambia completamente su composición, su peso y su comportamiento ante pruebas básicas como el sonido o el magnetismo. Estas piezas son extremadamente raras porque el sistema de 1965 ya no debía utilizar plata en absoluto. También existen casos de dobles acuñaciones leves, desalineaciones de troquel y errores de golpe fuera de centro. Pero lo que hace verdaderamente legendario a este año es la combinación de transición y caos de producción. Cuando la industria cambia de sistema, los errores no solo aparecen, se multiplican. Ahora escucha esto con atención. En el mercado de subastas privadas, algunas de estas piezas excepcionales han sido objeto de competencia feroz entre coleccionistas de alto nivel. No estamos hablando de $50, ni de 500. Estamos hablando de cifras que pueden escalar a decenas de miles, y en casos extremadamente documentados y certificados, alcanzar valores que rozan o incluso superan los cientos de miles de dólares. En escenarios altamente especulativos y piezas únicas, se han mencionado cifras cercanas a los $598,000. Sí, lo has oído bien. Una moneda de 25 centavos que podría valer más que una casa. Pero aquí es donde la historia se pone seria. Porque el 99.9% de los cuadros de 1965 no valen más que su valor nominal.
El verdadero desafío no es encontrar una moneda de ese año, es identificar el error correcto, en el estado correcto, con la certificación correcta. Sin eso, lo que tienes es simplemente otra moneda más en circulación. Y sin embargo, cada año aparecen nuevos hallazgos. Personas comunes que revisan frascos viejos heredados, cajas de herramientas, alcancías olvidadas y de repente descubren algo que no encaja. Algo que rompe las reglas. Algo que el sistema no debería haber dejado pasar. Pausa. Pregunta directa, ¿y si ese frasco de monedas en tu casa no es ahorro, sino un archivo de riqueza sin descubrir? El mercado actual de monedas raras está viviendo un auge silencioso pero poderoso. Coleccionistas privados, inversores alternativos y casas de subastas están prestando más atención que nunca a errores de transición como el de 1965. ¿Por qué? Porque son irrepetibles. No se pueden fabricar de nuevo. No se pueden recrear sin perder autenticidad. Son accidentes históricos encapsulados en metal. Y en economía de coleccionismo, lo irrepetible es lo que define el valor. El problema es que estos errores no siempre son obvios. No tienen luces, no tienen etiquetas, no vienen con instrucciones. A veces, la diferencia entre una moneda común y una pieza de 6 cifras es tan sutil como unas décimas de gramo, un brillo ligeramente distinto o una variación microscópica en el borde. Por eso, muchos pasan por alto su propia fortuna sin siquiera saberlo. Imagina esto, 2 personas reciben el mismo cambio en una tienda en 1965. Una lo gasta sin pensar. La otra lo guarda. 50 años después, una moneda puede estar en una colección privada valorada en miles, mientras la otra desapareció en el sistema monetario para siempre. Esa es la crueldad del tiempo en la numismática, no perdona la ignorancia. Y ahora llega la parte que realmente separa la fantasía de la oportunidad real, la autenticación. Las monedas de alto valor no se juzgan por emoción, sino por certificación profesional. Servicios de grading como PCGS o NGC son los guardianes finales de la verdad en este mercado. Sin su veredicto, incluso la pieza más prometedora puede quedar en duda. Pero aquí está la realidad más importante de todas. El conocimiento es la verdadera ventaja. Porque la mayoría de la gente nunca mira 2 veces una moneda de 1965. La mayoría simplemente la deja pasar. Y ese es exactamente el espacio donde nacen las oportunidades. Ahora imagina el momento en el que alguien, en silencio, en su casa, descubre que una simple moneda de su colección personal no es común, sino extraordinaria. Ese momento cambia mentalidades. Cambia decisiones. Cambia futuros. Pero el tiempo juega en contra. A medida que más coleccionistas aprenden sobre estos errores, las piezas verdaderamente raras desaparecen del mercado más rápido. Se guardan. Se certifican. Se venden en privado. Y cada año que pasa, encontrar una en circulación se vuelve más difícil. Así que la pregunta ya no es si existen, la pregunta es si todavía quedan en tus manos. Y antes de terminar, piensa en esto, la historia de la riqueza rara vez comienza con algo grande. A veces comienza con algo tan pequeño que cabe entre los dedos. Una moneda olvidada. Un error de fábrica. Un instante de caos en una línea de producción hace más de medio siglo. Y ahora que conoces el secreto del quarter de 1965, quizá la próxima vez que escuches el sonido de unas monedas, no lo veas como dinero suelto, sino como un código esperando ser descifrado. Porque en el mundo de los coleccionistas, los ojos entrenados no ven monedas, ven posibilidades. Y lo más inquietante de todo es esto, este no es el único año con secretos ocultos en la numismática estadounidense. Existen otras piezas, aún más esquivas, aún más misteriosas, esperando ser descubiertas por quienes saben exactamente dónde mirar. Imagina por un segundo que estás vaciando un bolsillo viejo,
monedas sueltas cayendo sobre la mesa, sonido metálico común, casi insignificante, y sin saberlo, entre ese ruido cotidiano, podría esconderse una pieza que algunos coleccionistas en el mercado especializado han llegado a valorar en cifras que rozan lo inimaginable. No estamos hablando de oro. No estamos hablando de lingotes. Estamos hablando de algo mucho más peligroso para tu ignorancia financiera, una moneda de 25 centavos. Y ahora viene la pregunta que separa a dos tipos de personas en este mundo. El que gasta sin mirar y el que observa con intención. Porque si tienes o has tenido monedas de 1978 en tus manos, especialmente el quarter estadounidense sin marca de seca visible, podrías haber pasado por alto uno de los errores más discutidos dentro del mundo de la numismática moderna. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. ¿Cuántas veces has recibido cambio y ni siquiera lo has mirado? ¿Cuántas veces una moneda ha pasado por tus manos y terminó en una máquina expendedora, en una propina, o perdida entre los cojines del sofá? La mayoría de las personas no pierde dinero porque no lo tenga, lo pierde porque no lo reconoce. Y hoy vamos a hablar de una de esas oportunidades ocultas. El quarter de 1978 sin marca de seca. Un objeto aparentemente ordinario, pero rodeado de misterio, debate y en algunos casos extremos, estimaciones de mercado que algunos coleccionistas han llegado a situar en cifras tan altas como cientos de miles de dólares bajo condiciones excepcionales de error, conservación y autenticidad. Ahora, antes de que tu imaginación se dispare demasiado, hay algo importante que debes entender. No todas las monedas de 1978 sin marca valen una fortuna. De hecho, la mayoría no vale más que su valor nominal. Pero dentro de este universo aparentemente simple, existen variantes, errores de acuñación y anomalías que convierten ciertas piezas en auténticos fantasmas del mercado. Y los fantasmas, en numismática, son los más valiosos. Permíteme llevarte más profundo. Acto 1. La ilusión de lo común. En 1978, la Casa de la Moneda de Estados Unidos continuaba produciendo el Washington Quarter, una moneda que ya llevaba décadas en circulación. La producción se realizaba principalmente en Filadelfia y Denver, aunque no todas las piezas muestran una marca visible que indique su origen. Esto ya crea una primera capa de confusión. Porque una moneda sin marca de seca puede ser completamente normal, o puede ser el inicio de una historia mucho más interesante. Ahora, aquí viene el primer attention reset. Detente un segundo, y revisa ese frasco de monedas que tienes en casa. Sí, ese mismo que llevas ignorando desde hace años. ¿Y si una de esas piezas es diferente sin que lo sepas? Volvamos. En el mundo de la numismática, los coleccionistas buscan algo específico, rareza verificable. Y esa rareza no siempre viene de la antigüedad, sino del error. El quarter de 1978 hectáreas ha sido objeto de atención debido a ciertas variaciones de acuñación que, en condiciones extremadamente raras, incluyen desalineaciones del troquel, doble acuñación leve, desgaste inusual del diseño y planchetes defectuosos. Estos errores no son fáciles de detectar a simple vista. Y aquí es donde el mercado se divide entre observadores y desprevenidos. Porque mientras uno ve 25 centavos, el otro ve potencial. Acto 2. La confrontación con la realidad oculta. La Casa de la Moneda de Estados Unidos, en aquella época, no operaba con la precisión tecnológica que existe hoy. Eso significa que los errores de producción eran más frecuentes de lo que muchos creen, aunque la mayoría eran destruidos o reciclados internamente. Pero no todos. Algunas piezas escaparon. Y esas piezas circulan. El quarter de 1978 sin marca de seca, especialmente en condiciones de alta calidad o con errores visibles, se ha convertido en un objeto de especulación dentro de ciertos círculos de coleccionistas privados. Ahora, escúchalo bien. No estamos diciendo que cada moneda de 1978 sea una mina de oro.
Pero en mercados de subastas especializadas, ciertas piezas con certificación de error han generado pujas agresivas, alimentadas por la demanda de coleccionistas que buscan completar series perfectas o adquirir anomalías únicas. Y en casos extremos reportados dentro del mercado secundario, algunos ejemplares excepcionales, en condiciones casi perfectas y con errores confirmados, han sido asociados a valoraciones que alcanzan cifras sorprendentemente altas, incluso llegando a estimaciones especulativas cercanas a los cientos de miles en contextos muy específicos de subasta privada. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero el mercado de coleccionismo no siempre sigue la lógica del valor nominal. Sigue la lógica de la escasez percibida. Segundo Attention Reset. Si tuvieras una moneda ahora mismo frente a ti, ¿sabrías diferenciar una pieza común de una anomalía de acuñación? La mayoría de las personas no podrían. Y eso es exactamente lo que mantiene vivo este mercado. El secreto no está en la moneda, está en el ojo que la observa. Acto 3. La resolución del valor oculto. En los últimos años, el interés por monedas modernas con errores ha aumentado de forma notable. Plataformas de subastas, coleccionistas privados y mercados digitales han amplificado la visibilidad de piezas que antes pasaban completamente desapercibidas. Y aquí está la parte crucial. El valor no siempre está en la antigüedad. Está en la historia que la moneda cuenta y en cuán rara es esa historia. Un quarter de 1978 sin marca de seca, con un error genuino verificado por certificadoras profesionales, puede entrar en un rango de demanda muy competitivo. Pero la clave está en la autenticación. Sin certificación, no hay valor real en el mercado serio. Con certificación, el juego cambia. Porque de repente, una moneda que parecía insignificante se convierte en una pieza de colección, buscada por inversores, coleccionistas y entusiastas que entienden algo fundamental. El dinero oculto no siempre está en el banco, a veces está en un cajón olvidado. Tercer Attention Reset. Ahora mismo, pausa este momento mentalmente. Y piensa, ¿cuántas monedas has ignorado en tu vida solo porque parecían iguales a todas las demás? Esa es la diferencia entre el observador promedio y el coleccionista estratégico. Uno ve cambio. El otro ve oportunidad. Y en este punto de la historia, el quarter de 1978 deja de ser una simple moneda, y se convierte en un recordatorio incómodo de cuánta riqueza potencial pasa desapercibida cada día. El mercado actual sigue mostrando interés en piezas con errores confirmados, especialmente aquellas que combinan buena conservación, rareza y demanda específica. Y aunque no todas alcanzan cifras extremas, el simple hecho de que algunas lo hagan alimenta una narrativa poderosa, la posibilidad de encontrar valor donde nadie más lo ve. Y esa posibilidad es lo que mantiene a los coleccionistas revisando cada moneda con atención obsesiva. Porque en este mundo, la paciencia no solo es una virtud, es una estrategia financiera. Y ahora llegamos al momento final. Si hoy aprendiste algo, es esto: la diferencia entre una moneda común y una moneda valiosa no siempre está a la vista. A veces está en un detalle microscópico. Un error. Una ausencia. Una variación que pasó todos los filtros, excepto el ojo correcto. Y ese ojo podría ser el tuyo. Pero antes de irte, hay algo más. Porque el quarter de 1978 no es el único secreto escondido en la historia de la moneda estadounidense. En el próximo episodio, vamos a revelar otra pieza aún más intrigante, una moneda que muchos han tenido en sus manos sin saber que pertenece a una de las series más codiciadas del mercado moderno, y cuya historia ha sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados. Y cuando la veas, probablemente vas a revisar todo tu cambio otra vez. Imagina esto por un segundo. Estás pagando un café, revisas tu cambio sin pensar, guardas unas monedas en el bolsillo, y sigues con tu día como si nada hubiera pasado.
Pero lo que no sabes es que una de esas monedas, una simple moneda de 25 centavos de 1981 con marca de CKP, podría no valer 25 centavos, sino cientos de miles de dólares. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque mientras la mayoría de las personas en Estados Unidos gasta estas monedas sin mirar, un pequeño grupo de coleccionistas está buscando exactamente lo mismo que tú podrías estar ignorando ahora mismo. Y en ese contraste entre el que gasta y el que observa, se esconden las verdaderas oportunidades de riqueza silenciosa. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuántas monedas tienes ahora mismo en un frasco, en un cajón, o en el portavasos de tu coche, que nunca has revisado? No respondas todavía. Solo recuerda esto. Algunas de las mayores sorpresas numismáticas de los últimos años no se encontraron en bancos ni subastas privadas. Se encontraron en cambio suelto. Y hoy vamos a hablar de una de las piezas más intrigantes, debatidas y potencialmente explosivas del mercado moderno, el Quarter de Washington de 1981 con marca de CKP, y sus raras variantes de error que, en condiciones excepcionales, han sido asociadas en el mercado de coleccionistas con cifras que pueden alcanzar hasta los $833.000. Sí, una moneda de 25 centavos. Ahora bien, antes de que esto suene a exageración, necesitas entender algo fundamental. En numismática moderna, el valor no está en la denominación, está en la anomalía. Y el año 1981 es uno de esos puntos donde la producción masiva y la transición tecnológica en la Casa de la Moneda de Estados Unidos crearon exactamente el tipo de condiciones donde nacen los errores raros. Vamos a entrar en ello. En 1981, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo Washington Quarters destinados a circulación general. La mayoría son comunes. Se acuñaron en grandes cantidades. Se gastaron en tiendas, máquinas expendedoras y bolsillos de todo el país. Pero aquí viene el detalle que separa una moneda común de una pieza de leyenda. En ciertos casos extremadamente limitados, se han documentado variaciones de acuñación que incluyen errores de troquel, desalineación del diseño, dobles golpes sutiles y, en algunos casos, anomalías en el acabado del metal que solo pueden detectarse bajo aumento profesional. Y aquí es donde muchos cometen el primer error, subestimar lo invisible. Porque un error numismático de alto valor no grita. Susurra. Ahora, pausa un segundo. Si tienes moneda cerca, revisa ahora mismo. Busca 1981 y una pequeña P en el anverso. No importa si parece normal. Solo mírala con atención. Porque lo que estás buscando no es belleza. Es irregularidad. Seguimos. Uno de los factores más importantes en la rareza de este tipo de quarters es el fenómeno de Strike Anomalies o errores de acuñación por presión irregular. En términos simples, cuando el troquel golpea el planchet, el disco metálico, cualquier mínima variación en presión o alineación puede generar una moneda única. Y única en numismática significa potencialmente valiosa. Algunos ejemplares de 1981 P han mostrado características como debilitamiento de diseño en zonas específicas del águila o del retrato de George Washington, algo que a simple vista puede parecer desgaste, pero bajo análisis especializado puede indicar un error de producción. Y aquí es donde el mercado se vuelve interesante. Porque no todas las monedas raras son inmediatamente reconocidas. Muchas circulan durante años antes de ser identificadas correctamente. Y cuando finalmente aparecen en subastas certificadas, el efecto es brutal, coleccionistas compiten, las pujas escalan y el precio deja de ser lógico para convertirse en emocional. Ahora imagina esto. Una moneda que alguien usó para pagar estacionamiento, terminando en una subasta especializada, rodeada de expertos, alcanzando cifras que pueden cambiar una vida entera. ¿Suena extremo? Quizá. Pero la historia de la numismática moderna está llena de casos donde errores de acuñación transformaron monedas de uso diario en activos de 6 cifras. Y aquí viene el punto crítico.
El supuesto valor de hasta $833.000 no es algo que represente a todas las monedas de 1981p. Ni siquiera a la mayoría de errores conocidos. Ese tipo de cifras suelen estar asociadas a combinaciones extremadamente raras, estado de conservación casi perfecto, certificación profesional de alto grado y un error visualmente significativo y verificable. Pero el mercado no necesita muchas de esas monedas para mantenerse vivo. Solo necesita una. Pausa otra vez. Porque aquí está la pregunta que realmente importa: si una sola moneda así apareció en circulación, ¿cuántas más siguen sin descubrirse? Y es ahí donde nace la urgencia real. No en la exageración, sino en la posibilidad. El mercado de monedas modernas ha cambiado drásticamente en la última década. Antes, los coleccionistas se enfocaban en piezas del siglo XIX o principios del XX. Hoy, los ojos están puestos en monedas relativamente recientes, porque el volumen de producción masiva ha creado el escenario perfecto para errores invisibles. Y los 1981p Washington Quarters son parte de ese fenómeno. En subastas especializadas, los ejemplares mejor conservados sin errores pueden venderse por cantidades modestas, pero cuando aparece una anomalía certificada, el salto de valor no es lineal, es exponencial. Eso significa que no sube un poco. Puede multiplicarse cientos o miles de veces. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Esa moneda que estás ignorando, la has revisado realmente? ¿O simplemente asumiste que vale lo que dice su cara? La mayoría de la gente pierde dinero en monedas no porque no tengan valor, sino porque no saben mirar. Y aquí es donde entra el segundo gran error: confundir circulación con común. Una moneda puede estar en circulación durante décadas y aún así ser rara. La clave está en la variante, no en el uso. Volvamos al 1981p. Los expertos buscan detalles como microdobles en las letras library, inconsistencias en el borde dentado, o diferencias en el relieve del águila en el reverso. Son detalles que requieren lupa, paciencia, y sobre todo, conocimiento. Y ahora viene algo importante. El mercado actual está en una fase de alta sensibilidad. El interés por monedas con errores ha aumentado debido a plataformas de subastas globales, redes sociales y canales de divulgación numismática. Eso significa que piezas que antes pasaban desapercibidas ahora están siendo reevaluadas constantemente. Y cuando el interés sube, los precios reaccionan. Rápido. Pero hay otro factor aún más poderoso: la narrativa. Porque en el mundo de los coleccionistas, una moneda no vale solo por lo que es, sino por la historia que cuenta. Y un error de acuñación es literalmente una huella de la imperfección del sistema. Un momento donde la máquina falló, y ese fallo se volvió oro. Ahora déjame hacerte una advertencia clara. No todas las monedas de 1981p son valiosas. De hecho, la mayoría no lo son. Pero el problema es que la diferencia entre una moneda común y una excepcional puede ser tan pequeña que pasa desapercibida durante años. Y ahí es donde se pierde la oportunidad. O se encuentra. Imagina dentro de unos años descubrir que una moneda que pasó por tus manos valía lo suficiente como para cambiar tu situación financiera. No porque fuera mágica, sino porque sabías qué buscar. Ese es el verdadero juego. Y ahora estamos llegando al punto final. El interés por el 1981p Washington Quarter con errores sigue creciendo en círculos de coleccionistas avanzados. Certificadoras profesionales continúan evaluando ejemplares y cada nueva aparición alimenta el misterio del mercado. Pero aún hay una pregunta sin resolver. ¿Cuántas de estas monedas siguen en circulación, sin ser identificadas, esperando en frascos, cajones o máquinas de cambio? La respuesta es desconocida. Y eso es lo que mantiene vivo este tipo de búsqueda. Porque en cualquier momento, en cualquier transacción simple, alguien podría recibir una pieza que no pertenece al mundo de los 25 centavos, sino al mundo de las oportunidades ocultas.
Y ahora te dejo con esto. La próxima vez que escuches el sonido de unas monedas cayendo en tu mano, no pienses en su valor nominal. Piensa en lo que aún no has visto. Porque en el mundo de la numismática, la diferencia entre ignorar y observar puede ser la diferencia entre gastar y descubrir una fortuna. Y si este tipo de historias te ha sorprendido, prepárate, porque el próximo descubrimiento que vamos a revelar no es solo raro. Es casi invisible para la mayoría de los ojos, pero devastadoramente valioso para quienes saben reconocerlo. ¿Y si el cambio que te dieron en una tienda esta semana pudiera contener una llave hacia una fortuna, sin que tú lo sepas? Porque entre monedas comunes que pasan de mano en mano todos los días, existe una pieza que casi nadie mira dos veces. Una moneda que, en apariencia, no tiene nada especial, pero que en condiciones extremadamente raras ha sido vinculada a errores de acuñación tan inusuales, que algunos coleccionistas la consideran un verdadero fantasma del mercado. Hoy hablamos de la 1995 de Washington Quarter Dollar, una moneda que podría estar más cerca de tu bolsillo de lo que imaginas, y más lejos de lo que tu intuición te permite creer que vale realmente. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has gastado una moneda sin mirarla siquiera un segundo? Porque esa es la diferencia entre un gastador y un verdadero coleccionista. En 1995, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de quarters Washington destinados a circular en todo Estados Unidos. Eran monedas normales, diseñadas para el uso diario, máquinas expendedoras, estacionamientos, cafeterías, cualquier bolsillo distraído. Pero en el mundo de la numismática, lo normal rara vez cuenta la historia completa. Entre esos millones de piezas, existen reportes de ejemplares con características anómalas extremadamente raras. Errores que no deberían existir, pero existen. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Pausa de atención, revisa tu bolsillo o tu cartera ahora mismo. Sí, ahora. ¿Tienes alguna moneda de 25 centavos ahí contigo? Si la tienes, obsérvala con cuidado. Porque la mayoría de las personas no sabe que algunos errores de acuñación no se ven a simple vista, pero cambian completamente el valor de una moneda. La 1995 de Washington Quarter, en su versión estándar, no tiene un valor elevado. Se encuentra fácilmente en circulación y su valor suele ser nominal. Pero los coleccionistas avanzados buscan algo distinto, los errores de acuñación. Y en este caso, se han documentado varios tipos de anomalías que elevan esta moneda a un nivel completamente diferente. Uno de los más comentados es el doble acuñado leve o double reverse. Este error ocurre cuando el troquel golpea el diseño dos veces con un ligero desplazamiento, creando un efecto de sombra en letras o detalles del retrato de Washington. En monedas comunes, esto puede pasar desapercibido. Pero en el mercado de coleccionistas, incluso un doblez mínimo puede multiplicar el valor. Otro error observado, aunque más raro, es el struck-through grease error, donde residuos de grasa en el troquel impiden que ciertos detalles se impriman correctamente. El resultado es una moneda con áreas suavizadas o incompletas. Puede parecer un defecto menor, pero en numismática, lo raro no es el error en sí, sino su combinación con la conservación perfecta. Atención, esto es importante. No todas las 1995 de quarter con algo raro son valiosas. De hecho, el 99.9% no lo son. Pero ese pequeño porcentaje restante es lo que alimenta el mercado de coleccionistas de alto nivel, y lo que ha creado historias de ventas privadas que parecen sacadas de una película. Otro error que convierte esta moneda en objeto de deseo es el off-center strike, o golpe descentrado. Esto ocurre cuando la moneda no está perfectamente alineada durante la acuñación, dejando parte del diseño fuera del borde. Cuanto más extremo es el descentrado, mayor es el valor potencial. Y si el error se combina con una moneda en estado sin circular, el precio deja de ser simbólico. Empieza a entrar en territorio de inversión seria. Pero aquí es donde la historia toma un giro más profundo.
Porque algunos reportes no confirmados dentro del mercado secundario hablan de ejemplares extremadamente anómalos de la serie Washington de los años 90 que han alcanzado cifras extraordinarias en ventas privadas. Se mencionan valores que, en casos excepcionales y sin verificación pública completa, podrían acercarse a cifras de hasta cientos de miles de dólares, e incluso estimaciones especulativas que rondan los $700,000 o más en escenarios de rareza extrema, certificación perfecta y demanda excepcional. ¿Es común? No. ¿Es verificable en todos los casos? Tampoco. Pero en el mundo de la numismática, la percepción del mercado puede ser tan poderosa como la realidad misma. Y aquí llega otro momento clave. ¿Y si la próxima moneda que gastes es justamente una de esas excepciones? Porque esta no es una historia sobre una moneda específica únicamente. Es una historia sobre la probabilidad silenciosa de riqueza escondida en lo ordinario. La Casa de la Moneda de Estados Unidos produce millones de piezas cada día. En ese volumen industrial, los errores no son imposibles, son inevitables. Pero lo que los hace valiosos no es su existencia. Es su supervivencia. La mayoría de monedas defectuosas son retiradas, fundidas o simplemente ignoradas en circulación. Solo unas pocas escapan. Y esas pocas son las que terminan en manos de coleccionistas dispuestos a pagar cifras que desafían la lógica del cambio suelto. La 1995 de Washington Quarter se ha convertido, para algunos entusiastas, en una especie de búsqueda moderna del tesoro. No porque todas sean valiosas, sino porque una sola podría cambiar la historia. Pausa de atención, haz esto ahora. Ve a donde guardas monedas sueltas. Una caja, un cajón, un vaso, un bolsillo viejo de un abrigo. No necesitas experiencia. Solo necesitas mirar. Porque la mayoría de las grandes oportunidades en numismática no se encuentran en subastas elegantes. Se encuentran en casas normales, entre objetos olvidados. El valor de una moneda como esta depende de tres factores críticos: el tipo de error, la visibilidad del error y el estado de conservación. Una moneda desgastada con error leve puede valer poco. Pero una moneda con error dramático, certificada y en estado impecable, puede entrar en otra categoría completamente diferente. Ahí es donde los coleccionistas profesionales, inversionistas privados y casas de subastas comienzan a prestar atención. Y aquí es donde la emoción se mezcla con la realidad del mercado. Porque cada año, nuevas monedas descubiertas generan competencia entre compradores que buscan piezas únicas para completar colecciones históricas o invertir en activos tangibles. Y en ese entorno, la 1995 de Washington Quarter con error se mantiene como una pieza discutida, buscada y, en algunos casos, sobrevalorada por la especulación del mercado digital. Pero incluso la especulación tiene un mensaje claro. El valor no siempre está en lo evidente. Última llamada de atención. Si alguna vez pensaste que la riqueza solo existe en acciones, bienes raíces o negocios, recuerda esto: todo coleccionable comenzó siendo algo común. Una moneda en el bolsillo de alguien que no sabía lo que tenía. Hoy, la 1995 de Washington Quarter Dollar sigue circulando, pasando de mano en mano, ignorada por la mayoría. Pero para unos pocos atentos, representa algo distinto. Una posibilidad. Una anomalía. Un recordatorio de que el dinero no siempre llega en forma de billetes nuevos, a veces llega disfrazado de cambio suelto. Y ahora, antes de que cierres este video, hay otra moneda aún más misteriosa que la serie Washington de los 90. Una pieza con un error tan raro, que incluso los expertos discuten si debería existir oficialmente. Pero esa historia, la veremos en el próximo video.